Origen del orden sagrado en el Nuevo Testamento. Orden por jerarquía. Primero está el diácono, luego se encuentra el presbítero, conocido como sacerdote, y el más alto nivel es el obispo. El diácono. Funciones de un diácono: administrar solemnemente el sacramento del bautismo, conservar y distribuir la Eucaristía, bendecir los matrimonios, llevar el viático a los enfermos, leer a los fieles la Sagrada Escritura, predicar, bendición e imposición de las cenizas, presidir los ritos funerales y sepelios, sin celebrar la Eucaristía. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8 se habla de los diáconos y cómo deben de ser. Conviene que los diáconos sean asimismo honorables, exentos de doblez, no dados al vino ni a torpes ganancias. Nuevamente en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 se habla de los diáconos. Porque quienes ejercen bien el diaconado consiguen un puesto de honor y una gran confianza en lo que atañe a la fe en Cristo Jesús. Lista de los primeros diáconos en el Nuevo Testamento. ¿Realmente ellos estarán allí? Veamos Hechos capítulo 6 versículo 5. La propuesta agradó a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Presbítero. En Hechos capítulo 14 versículo 23 encontraremos algunas evidencias de los presbíteros. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, les encomendamos al Señor en quien habían creído. En Hechos capítulo 15 versículo 6 nuevamente se habla de los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión. Presbúteros en griego, presbíterus en latín, prete en italiano, pretre en francés, priest en inglés y sacerdote en español moderno. Así los presbíteros que vemos en las Escrituras son los sacerdotes de la Iglesia Católica, más comúnmente conocidos como curas. Es decir, que son los que presiden como padres en la nueva Pascua de alimentos, la Eucaristía, Santa Comunión o Misa. En la tradición judía, siempre es el padre quien presidió la fiesta de Pascua, y esta tradición ha sido elevada a la condición de una mucho mayor fiesta de Pascua, la Eucaristía. Obispo.
En Filipenses capítulo 1, versículo 1, se habla de la existencia de los obispos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. También esto lo encontramos en Tito capítulo 1 versículos 5 al 8. En Hechos capítulo 20 versículo 28 nuevamente se habla de los obispos. Cuidad de vosotros y de toda la grey en la que el Espíritu Santo os puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió con su sangre. Obispo en griego es episcopos, que es un supervisor. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 21 versículos 15 al 17. Los apóstoles fueron los primeros pastores. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 27. Debemos entender que los supervisores o vigilantes de los que nos habla Hechos 20, 28 son los actuales obispos. En términos comunes y corrientes, entonces, ¿qué nivel tiene el Papa? El Papa es un obispo. Los obispos, presbíteros y diáconos no son una novedad, ya estaban desde el inicio de la Iglesia Católica.